Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Gustavo Rodríguez Lascano para lo que hemos trasladado nuestro set hasta Santiago de Chile. Gustavo es experto en gestión de estudios de abogados desde el año 1998 y ha asesorado estudios pequeños, medianos y grandes. Me comentaba que a la fecha ha asesorado a más de 40 firmas y que calcula que ha conversado con unos 700 abogados de Chile, Argentina, Perú, México, Colombia y Ecuador. Gustavo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. A Gustavo lo conocí el año 2019 en Lima, cuando vino a hacer una presentación por encargo de Lemontech dirigida a estudios de abogados. Y fue Sofía Martín Leighton, una común y querida amiga que es directora del portal legal y de Alex, quien nos puso en contacto. Muchas gracias, Gustavo, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por tener la posibilidad de conversar nuevamente contigo. Es un placer. Gracias. Gustavo, vamos a empezar con la primera pregunta. Nosotros queremos conocer un poco tu experiencia, queremos saber todo lo que has visto en un campo que es bastante nuevo, por lo menos en nuestra región, que es el de la gestión profesional de firmas de abogados. Desde tu perspectiva, Gustavo, ¿nos puedes contar qué está sucediendo en el mundo de los servicios legales? A ver, quisiera poner un contexto previo, que son dos elementos que creo que hay que mencionar en una industria que es bien singular. Creo que este es un mundo de un servicio que tiene una diversidad muy amplia y tiene un mercado muy amplio también. Y eso lo hace una industria muy, muy particular. Pensemos la cantidad de áreas de práctica que tiene el área del derecho. Y pensemos en la amplitud de industrias e incluso el sector público que requiere de los servicios. Por lo tanto, es de una alta diversidad tanto a la oferta como a los requerimientos de los clientes, ¿ya? Y segundo, me parece importante mencionar que en esta diversidad de estudios de abogados tenemos estudios muy grandes, tenemos también estudios muy pequeños, estudios con áreas de práctica muy disímiles unos con otros. No es lo mismo, por ejemplo, el área de la propiedad intelectual, no es lo mismo el área de litigios, no es lo mismo el área de asesorías generales o corporativas. Por lo tanto, la naturaleza de cada estudio es muy propia, ¿eh? Tanto por el hecho de que son especialidades distintas y dado que está integrado por personas distintas, ¿eh? Entonces, lo que yo pueda transmitir es algo que de alguna manera también hay que aterrizarlo, ¿eh? Y hay que tratar de no establecer verdades absolutas, ¿eh? No hay verdades reveladas respecto de lo que está pasando en el mundo de los estudios de abogados. Pero sí yo creo que hay algunas cosas que sí están ocurriendo, ¿ya? Y que yo podría mencionar. Un primer elemento es que se están transformando gradualmente en empresas de servicios jurídicos, cosa que cuando yo conocí esta industria era difícil pensar que un estudio de abogados fuera una empresa, ¿ya? Y eso significa cambios en la administración y en la gestión. Particularmente yo diría que hay tres elementos que se empiezan a dibujar con mucha frecuencia: la estrategia, modelo de negocio por alguna manera, por decirlo de alguna manera, la forma de difundir el servicio, un marketing con mucho contenido hoy día. El marketing va asociado con el contenido y también la incorporación de tecnología cada vez creciente. Entonces yo creo que esas son como las líneas que se están empezando a acelerar producto de la pandemia. Se van a acelerar sobre todo cuando esta pandemia se supere, ¿no? Esa es como una visión general que yo tengo de este mundo. Y considerando tu experiencia como consultor, Gustavo, consultor de estudios de abogados, estoy segura que conoces casos que se pueden denominar de éxito, ¿no? Que en los cuales hemos visto, en los que hemos visto que una firma ha podido o ha seguido un plan de manera exitosa de tal modo que hoy se considera que es una firma bien posicionada, bien gestionada y bien considerada. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué es lo que hace que una firma sea exitosa? Yo creo que hay dos conceptos que son importantes, conceptos genéricos de alguna manera, a mi juicio. Uno que es la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, ¿sí?
Y lo segundo creo que también es la proactividad. A mí me sorprendió sobremanera la forma en que las firmas legales reaccionaron frente a la pandemia, por ejemplo. Tuvieron una capacidad de adaptación al nuevo escenario al incorporar el teletrabajo. Y eso habla de que una industria que es percibida como muy conservadora demostró en momentos difíciles que tiene la capacidad de adaptación. Entonces yo diría que las empresas que han tenido, de servicios jurídicos me refiero, que han tenido éxito, a mi juicio, son aquellas que han tenido capacidad de adaptación y proactividad, incorporando herramientas de administración creciente. Pero muy importante considero yo que es el afecto societatis de los socios. Yo he visto éxitos producto de que han tenido capacidad de ponerse de acuerdo y dejar los egos de lado. Creo que ese es un factor muy relevante y empezar a reconocer de que no solamente hay que conocer la ley, sino que saber aplicarla y conocer mucho al cliente, adentrarse en la necesidad particular del cliente, y eso en un mundo en que las leyes se complejizan. Un socio una vez me dijo, mire, yo hace 20 años atrás con el Código Civil, en Chile por lo menos, yo podía resolver una buena parte de las dificultades que tenía un cliente. Hoy día tengo que estar aprendiendo permanentemente porque la innovación y las reformas de leyes son cada vez más frecuentes. Por lo tanto, yo diría, insisto, la capacidad de adaptación, un liderazgo consolidado, depositado en los socios, un proyecto claro hacia adelante y finalmente, de alguna manera, esa capacidad de adaptación. Yo diría que son los factores de éxito. Y a partir de esta respuesta, cuando hemos podido identificar estos importantes factores que has mencionado, eh, ¿se puede identificar a la vez aspectos que determinen que una firma se quede en el camino, es decir, que no logre su objetivo, que fracase? Lo que yo he visto es más que se queden en el camino, un desmembramiento, es decir, la incapacidad de seguir juntos, porque en definitiva yo creo que cada abogado en particular y de manera individual logra establecer redes de clientes con los cuales puede seguir manteniendo un contacto, ¿ya? Porque la relación que se establece generalmente es de confianza entre el cliente y el que ofrece el servicio. Por lo tanto, fracaso absoluto no me atrevo a manifestarlo, pero sí desmembramiento, que están asociados con la falta de capacidad de adaptación. Hay un término que se usaba antiguamente que es haz fama y échate a la cama, y eso yo creo que hoy día no es posible, porque el dinamismo de la sociedad es muy grande. Por lo tanto, un cliente puede estar buscando otras alternativas frente a algo que no lo deje satisfecho. Entonces yo diría que el desmembramiento es por falta de cohesión dentro del estudio, especialmente falta de cohesión de los socios, donde a veces el factor de ego que ellos mismos reconocen está presente. Y en segundo lugar, creer que como se han hecho las cosas va a tener éxito en el futuro. Yo creo que hay que innovar, hay que incorporar tecnología, hay que incorporar gestión, etcétera. Ahí es donde entra el tema de la proactividad, o sea, no pueden ser solamente adaptarse, está muy bien, pero no se trata de ser reactivos frente a los retos, sino anticiparse, ¿no? Igual como lo hacen con sus clientes. El cliente también, digamos, pide no solo reacción, sino también anticipación, ¿cierto? Sí, por supuesto. Yo creo que hay que estar atento a lo que viene. Esa es una particular práctica que hace que uno tenga más éxito. Hay que estar muy atento, hay que estar conectado con lo que está ocurriendo en el medio. No hay que encerrarse, y eso significa tener capacidad de anticipación, pero estamos viviendo una época de mucha incertidumbre. Antes de la pandemia ya venía la incertidumbre hacia dónde va el mundo de los negocios, cuál es el valor de la tecnología, y creo que eso se está empezando a buscar el apoyo tecnológico para enfrentar el futuro. Justo por allí va mi próxima pregunta, Gustavo. Te has adelantado, te has anticipado un poco a lo que quería, sobre lo que quería conversar contigo. ¿Tú piensas que la pandemia ha marcado un antes y un después para las firmas de abogados? Y si lo piensas así, ¿en qué aspectos, digamos, en qué aspectos ves esta diferencia, ¿no? ¿Dónde están estos cambios, en este antes y en este después de la pandemia?
A ver, yo creo que hay elementos que van a perdurar, que es conceptos que ya se venían fraguando. Yo lo que creo que el antes y el después está asociado que una vez que esta pandemia sea superada, porque yo veo los estudios hoy día navegando en aguas turbulentas producto de que la pandemia todavía está en boga. Por lo tanto, yo diría, grosso modo, que hay cosas que van a perdurar. No creo que haya una revolución del modelo de negocio desde el punto de vista de cómo se va a desarrollar el servicio a futuro. Sí creo que van a haber ajustes importantes. Creo que la calidad y la relación precio-calidad es algo que se va a mantener vigente. Creo que se va a acelerar el proceso de adaptarse a las necesidades del cliente con mayor velocidad. Creo que va a venir un periodo de más competitividad. Creo que los clientes se están poniendo más exigentes y eso puede que se acelere. O sea, yo creo que el principal fenómeno que debiera presentarse, a mi juicio, es un mayor nivel de aceleramiento en transformarse en una oficina que entregue un servicio diferenciado respecto de mi competencia. Yo creo que viene un proceso de diferenciación fuerte, apuntado a cuáles son las especialidades donde yo tengo ventajas competitivas por un lado, y por otro lado, cuáles son los mercados a los cuales yo estoy en condiciones de abordar y tener nuevamente ventajas competitivas. Va a haber una amalgama entre especialidades que se ofrecen y mercados, industrias. Por lo tanto, creo que viene una segmentación del mercado para yo poder decir a dónde tengo que apuntar. Y va a venir una mayor movilidad también, como un tercer elemento, que es más fusiones creo que se van a empezar a producir, pero también mayor atomización del mercado de la oferta todavía. Creo que van a haber nuevos emprendimientos. Creo que ya se empezaron a manifestar algunos emprendimientos de asociados senior que han querido emprender y abordar su propio proyecto. Y creo que ese es un fenómeno que va a aumentar la competencia y por lo tanto va a haber una cierta dificultad para enfrentar con mayor eficiencia para poder competir vía precio también. Me parece es muy importante lo que estás mencionando acerca del aumento de la intensidad que se da ahora en el mercado en competencia, ¿no? Hay mucho más jugadores hoy, muy buenos además, que están compitiendo por prácticamente, en muchos casos, casi los mismos clientes, ¿no? La pregunta que me surge es, tú has mencionado que no crees en que el modelo de negocio vaya a revolucionar en cuanto, o sea, que vaya a haber un cambio revolucionario en el modelo de negocio. Y esa pregunta, esta afirmación me lleva a pensar al concepto del New Law, cuando comenzaron, digamos, estas otras empresas dedicadas a prestar servicios legales utilizando un modelo diferente al que denominaron New Law. No eres la primera persona o el primer experto que conozco, con el que converso, que menciona que no ve un cambio radical en el modelo de negocio de las firmas de abogados, de la forma como se van a prestar los servicios legales. Por otro lado, y ya con esto cierro, veo a muchos jóvenes entusiasmados con esta posibilidad, pero creo, por lo que voy escuchando, que al final este entusiasmo se va a ir diluyendo o tú, ¿qué nos puedes decir respecto a esto del cambio del nuevo modelo de negocio? A ver, yo podría decir dos cosas a partir de lo que tú planteas. Un primer elemento que yo creo que la toma de decisiones en general en el cliente es cada vez más joven. También podemos ver de que hay mucha empresa joven que surge y emerge con mucha fuerza, sobre todo en el área tecnológica. Sin embargo, creo que las relaciones de confianza van a estar vigentes y cada vez más. Entonces, cuando yo digo que no hay una revolución, yo estimo y pienso que lo más probable, y en esto hay que estar atento, porque no hay verdades reveladas respecto a estos temas, hay distintas opiniones normalmente, pero yo creo que va a haber una integración entre el antiguo law, por decirlo de alguna manera, y el new law. Yo creo que ahí hay un componente de integración. Yo he visto muchas empresas, y hay que pensar de que hay empresas de diferentes
naturaleza y tamaño. Pensemos la diferencia que puede haber entre una empresa tecnológica de jóvenes que están abordando temas de ventas online, por ejemplo, comparado con una gran minera. ¿Serán las mismas necesidades? Yo creo que cada una de esas empresas va a requerir servicios distintos y aproximaciones distintas. Entonces yo creo que va a haber una diversificación del modelo, sí, con nuevas tonalidades en algunos aspectos, pero creo que la relación cercana, la comprensión de cuál es la realidad del negocio, hacen que el servicio se sustente siempre en la confianza, en la relación cercana, en el mutuo conocimiento, y por lo tanto creo que va a haber innovación, pero no una gran revolución que se diga de ahora en adelante viene los Uber legales. Yo creo que los Uber legales van a cumplir un rol, pero no van a invadir, por lo menos en el mediano plazo, todo lo que es el tema del servicio legal. Dentro de la pandemia hubo poco impacto económico para los estudios, por lo menos aquí en la región. Es lo que yo he conversado con varios expertos. En los estudios que yo he asesorado, el impacto de la pandemia fue mucho menor que el que se esperaba. Y por lo tanto habla de que el modelo de negocio se sustenta de alguna manera, ¿no es cierto? Y creo que eso, la relación cliente-proveedor va a tener que seguir siendo muy estrecha y ojalá cada vez más socios tengan más contacto con los clientes. Gracias, Gustavo. Una pregunta que también nos ha surgido es, hablando sobre la pandemia, ¿tú qué desafíos observas para esta etapa post pandemia? No la queremos llamar, lo hemos conversado, en una nueva normalidad, sino que es una etapa post, no sabemos cómo va a ser, pero ¿qué desafíos ves que van a tener que enfrentar los estudios de abogados una vez que esto, digamos, se baje esta tensión por la pandemia? Vamos a entrar en una fase de incertidumbre y cambio. Yo creo que eso es algo bastante ineludible. Incertidumbre porque ya el mundo venía en un proceso de transformación, se habla mucho y hoy día estamos muy invadidos por información y por visiones alarmistas también, de que se va a perder muchos puestos de trabajo, etcétera. Yo creo que la sociedad que está globalizada va a tener capacidad para adaptarse a eso. De hecho, la misma pandemia hemos visto que la globalización ha facilitado de que ésta se pueda resolver de mejor manera, o enfrentar de mejor manera, porque todavía no está resuelta. Entonces, de alguna forma, yo creo que hay desafíos que están asociados con tratar de reducir la incertidumbre, ¿ya? Y creo que eso va asociado con un primer desafío en las firmas legales: diferenciarse. Yo conozco sobre 40 casos, ¿no es cierto?, que creo que es un volumen importante, como para decir que ningún estudio es igual al otro, ¿ya? Tanto porque son grupos etarios diferentes, tanto porque ofrecen especialidades diferentes, tanto porque tienen formas de desarrollar el trabajo diferentes. Y por lo tanto son diferentes personas que se relacionan con diferentes personas que son clientes. Entonces yo lo que veo es un desafío de cómo diferenciarme de mi competidor. Y ahí hay un marketing de contenido que va a ser muy desafiante. O sea, las propuestas de valor se vienen. Es decir, mire, yo soy un abogado que tengo características distintas a las del lado. Y ahí voy a descubrir qué mercados requieren de mi forma de trabajar y mi forma de actuar. Viene un proceso de contenidos muy fuerte. Eso como un elemento global. Creo que viene mayor nivel de estrategia y de administración más profesional. Incorporación de tecnología también y mejora de procesos internos y aprender a trabajar con información. Este es un mundo donde hay poca información respecto al mercado, porque no es fácil obtener esa información. Por lo tanto, trabajar con información tanto del trabajo interno, de los estándares de desempeño y eficiencia, va a ser muy desafiante. Creo que viene la etapa de conocer KPIs que les permitan, indicadores de gestión, digo yo, que le permitan tomar decisiones acertadas, en base a información real y no a percepciones que uno pueda tener. Entonces yo creo que por ahí vienen los grandes desafíos. Y finalmente una relación mucho más cercana con las generaciones jóvenes. Yo creo que hay que aprender a que los jóvenes respeten la experiencia del mayor y que los mayores respeten el conocimiento
moderno que tienen los jóvenes. Y ahí esa amalgama es un desafío importante, sobre lo cual yo he escuchado más reclamos que agradecimientos. Mira, justamente cuando estuvimos conversando sobre el modelo de negocio, el cambio o no del modelo para prestar servicios legales, lo que me venía a la mente cuando pensaba también en el New Law comparado con el Old Law o con el Big Law, es esta relación entre la nueva generación y la antigua generación, que de hecho está haciendo que la relación o la energía de la organización se maneje de una forma diferente. Entonces, lo que puede ser que esté pasando es que este reclamo, porque es cierto que tú escuchas mucho más reclamos y nos pasa a todos, cuando también hay algunos que dicen, bueno, yo también tengo que agradecer porque provengo de la old law, del big law y soy lo que soy, entre comillas, gracias a eso. Pero lo que sí me parece importante es rescatar esta demanda y que tal vez se vaya a integrar en el nuevo, entre comillas, modelo de negocio, que es el tema esta relación que tú mencionas entre las dos generaciones, el manejo de una cultura organizacional más, digamos, no tan jerarquizada o tan jerárquica, ¿no? Allí sí estás viendo entonces un cambio, ¿cierto? Y estoy viendo más que un cambio, una oportunidad en realidad. Yo creo que existe una oportunidad en que las dos generaciones, o tres, porque mi primera experiencia significó el año 98 conversar con abogados desde 33 a 83 años, donde yo ya veía una gran diferencia. Yo veía cuatro generaciones en ese minuto. Hoy día creo que hay una oportunidad y creo que eso va a ser un factor de éxito. Porque los jóvenes traen muchos elementos de los cuales los mayores tenemos que aprender. Antiguamente yo creo que los jóvenes aprendían de los mayores, hoy día debería ser un mutuo aprendizaje, porque vienen con otro chip, como se dice los jóvenes, tienen esa capacidad de adaptarse a los cambios que los mayores a veces nos cuesta más. Entonces creo que ahí hay una oportunidad y yo creo que es un factor de éxito, el lograr amalgamar un trabajo más cercano entre quienes tienen jerarquía, pero también los jóvenes tienen que aprender de la experiencia de la persona que ya tiene un recorrido, ¿no es cierto?, y que ha vivido procesos difíciles, de mucho esfuerzo, de emprendimiento que ha significado dolores y satisfacciones. Entonces yo creo que ahí viene un proceso donde si hay una organización que es capaz de integrar esas dos generaciones, creo que puede tener mucho poder y se produce una sinergia natural. Y muy enriquecedora también y totalmente positiva para la continuidad de la firma, porque si no puede, digamos, frenar el desarrollo de la firma si es que no hay esta integración entre las generaciones. Sin duda, yo creo que en los mayores a veces se cae o caemos en siempre lo hemos hecho así. Yo creo que el siempre lo hemos hecho así hay que abandonarlo. Y por otro lado, los jóvenes tienen como una tendencia así, hay que cambiarlo todo. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que hay que recoger lo bueno de cada parte. Y yo creo que eso es lo que viene en la sociedad en general. Yo creo que viene una etapa que producto de la sensación de fragilidad y vulnerabilidad tenemos que reconocer de que es muy importante escucharnos más. Y creo que yo creo que viene en proceso de reflexión y de conversación en todos los estudios que es bueno estimular. La conversación va a producir cambios que son valorables y ahí la escucha es fundamental, a Fundamental, mi sí. juicio. Y Gustavo, cuéntanos, ¿tú reconoces actualmente alguna tendencia en el manejo de las firmas? ¿Has detectado algo que nos quieras compartir? Todavía yo creo que está muy incipiente porque yo lo que he visto, por lo menos en el ámbito en que yo me muevo, es que todavía está el efecto pandemia muy presente, porque no sé, estamos aquí, por lo menos en Chile, por ejemplo, estamos en una segunda ola de la cual estamos recién empezando a escapar. Y por lo tanto yo creo que hay toda una sensación al interior de superar la pandemia más que todavía mirar, pero yo he visto, ¿sí? He visto también una tendencia a decir, oye, tenemos que pensarnos de nuevo. Y ya he visto algunos brotes a partir
de referencias que han hecho de mi servicio, por ejemplo, he visto brotes de gente que ya me está empezando a llamar. Es decir, están con inquietud de decir, tenemos que innovar, tenemos que cambiar algunas cosas, tenemos que ser más eficientes, tenemos que profesionalizar la administración. De hecho, del 2019 a la fecha, los requerimientos iban ya por el lado de los indicadores de gestión y los KPIs, ¿ya? Hoy día la administración ya está en proceso de profesionalización. Entonces yo veo dos focos. Uno, una administración más profesional, con una mirada más estratégica, donde los socios tienen un rol, y también veo una necesidad de mayor identidad, es decir, mayor planificación estratégica. Yo creo que, y que está asociada con la diferenciación. Reconocerse donde yo tengo ventajas, donde yo puedo competir teniendo éxito, y ahí la información va a ser muy importante. Yo creo que se está empezando a dar valor a esa información, pero creo que falta un poco de tiempo para que esto se explote, por decirlo de alguna manera, de manera más notoria, porque todavía está el tema presente de la pandemia, y que volvemos a cuarentena y salimos de cuarentena, entonces hay todo un proceso que demanda tiempo y de alguna manera tratar de resolver los problemas de los clientes lo más efectivamente posible, que es como el foco hoy día.